Y es esta. Bien, compartir. Bien. Va a ser en evaluación de impacto ambiental la materia. Sí. Vamos a ver en la unidad 4, eso tengo que arreglar el número de unidades, eso yo, ahora cuando cortemos con vos voy a arreglar. La unidad 4 se llama ella, evaluación de impacto ambiental. Y la clase es la número 7. Guía de evaluación de impacto ambiental estratégica. Aparte había mandado un Word. No, creo que no. ¿No? Y bueno, yo descargué uno ahí de un manual o algo así de impacto ambiental. Ah, ese está linkeado con esta clase. Sí, está bien entonces. Está bien. Ah. ¿Te llega toda esa información? Sí. Mira, no, viste, mira, no sabía. Sí, tenemos dentro de lo que es la plataforma, al costado hay una solapa en donde te va informando todas las actividades que ustedes realizan. O Mira. sea, por ejemplo, correcciones, actividades y todas esas cosas así. O sea, no actividades, sino correcciones y las actividades que ustedes realizan. Claro, mira qué bueno. No tenía idea de eso, che, qué bueno, está genial. Del costado, o si no, abajo de la plataforma. Mira. Abajo, al final. Claro, no. Porque nosotros tenemos una forma de ver cómo alumno, pero no vemos realmente cómo es la plataforma del alumno. Eso no vemos realmente cómo es en sí. Te dice, supuestamente se ve más o menos así, te dice. No, pensé que se veía. Bueno, dale. Vamos con esto. Esta es una guía para empezar a meternos ya en lo que es la evaluación de impacto ambiental como trabajo en sí, digamos, como un estudio en sí, como un documento que vamos a elaborar. Vamos a empezar con lo básico, porque ya tuvimos mucha teoría de qué se trata, qué se ven, todo eso, bueno. Así que eso ya lo estuvimos viendo, así que ahora vamos a empezar con lo básico de lo que es teoría. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio hoy, no hoy, sino que queda para cuando puedan resolverlo. Y bueno, y así ya nos vamos metiendo, y esto nos va a ayudar, esto nos va a servir cuando avancemos un poquito más, cuando lleguemos a las matrices para ponderar, digamos, para ponerle cierto valor a los impactos, pero tenemos que pasar por todo esto para poder llegar a las matrices. Personalmente, y esto quiero aclarar y queda grabado, que se lo voy a comentar a Malvi, pero no tiene nada que ver porque es una opinión mía. No me gusta usar las matrices de Leopold, que es lo que nos están pidiendo, que les piden a ustedes en prácticas, porque es muy técnico y realmente si no lo haces bien a conciencia, no sale bien, no pondera bien. A mí me gusta usar otras matrices, pero bueno, ellos están pidiendo ese tipo de matrices, así que vamos a ver ese tipo de matrices. A mí no me gustan, pero bueno, ese nomás mi descargo. Bueno, vamos con la evaluación de impacto. A ver, ahí. Bueno, la evaluación ambiental, ya sabemos que es un instrumento de apoyo para la toma de resoluciones o de decisiones para fortalecer los compromisos de la sociedad, de todos nosotros, con el desarrollo sustentable, con el ambiente, con todo lo que nos rodea. Y cuando hablamos de desarrollo sustentable, acá tienen un numerito 1 que pueden tocar. Epa, está más abajo, está aquí. ¿Y qué quiero decir en este momento? Ya no viéndolo al desarrollo sustentable como una definición así teórica. La sustentabilidad, en este momento, en esta etapa en la que estamos, que estamos por realizar una evaluación de impacto ambiental, ¿no? La sustentabilidad es una palabra
que se pronuncia muchas veces más de lo que se entiende realmente. Sustentabilidad, sustentabilidad, todos los políticos, todos hablan de sustentabilidad, pero nadie realmente, por ahí como que se hace carne de lo que es la sustentabilidad. A eso voy, por eso puse, se pronuncia muchas veces más de lo que se entiende. Eso quise dar a entender. Y por ello se ha perdido el significado preciso de lo que significa. Lo que entendemos por sustentable, insisto, en esta etapa en la que estamos nosotros ahora, que vamos a empezar a trabajar realizando evaluaciones de impacto ambiental, entonces lo que entendemos por desarrollo sustentable no solo abarca el concepto amplio del desarrollo que es respetuoso con el ambiente y que también se centra en el desarrollo que es socialmente justo, es decir, que tiene en cuenta al ambiente y a la sociedad. Su dimensión social, económica y ambiental puede englobarse en lo que podríamos describir como recursos suficientes para todos. Eso es lo que tendría que ser a esta altura para nosotros el desarrollo sustentable. Recursos suficientes para todos. Y bueno, ¿y qué pretendemos conseguir con esto? Acá marqué unos objetivos que considero principales. Uno, el crecimiento que tome en cuenta el bienestar y las necesidades de las generaciones presentes. Es decir, al momento en que estamos haciendo el estudio de impacto, tenemos que bregar, pensar en la gente que se va a ver involucrada en este proyecto, es decir, el presente. Un crecimiento que respete el ambiente, se tiene que respetar el ambiente, y si no se respeta lo tenemos que dejar bien visto, a través de la matriz, valorando una matriz. Y por último, un crecimiento justo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras, o las generaciones que vendrán, que eso es lo que siempre vemos. Bueno, a esta altura tenemos que ver el desarrollo sustentable como eso, ¿no? Entonces, como recursos que sean suficientes para todos, como proteger a los recursos, como cuidar a los recursos, tener en cuenta los recursos. Una evaluación de impacto ambiental puede asistir con mejores prácticas a la toma de resoluciones, de decisiones, que fijen trayectorias dirigidas a la sustentabilidad, facilitando la integración de las cuestiones ambientales generales, como ser las cuestiones biofísicas, sociales, institucionales, económicas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta al momento de hacer este tipo de análisis. No solamente lo biológico, lo físico y lo químico, tenemos que ver todo. Ahora tenemos que tener una visión un poco más amplia, y creando condiciones convenientes para el desarrollo. Acá puse una frase que quise resaltar, que me parece que la voy a resaltar un poquito más. No sé, me quedó muy triste hoy la clase, el informe en sí. No sé qué me pasó. Bueno, el informe de impacto ambiental, o la evaluación de impacto ambiental, constituye un instrumento más adecuado para la preservación y la defensa del ambiente. Esa es una frase nomás que puse. Capaz que le voy a poner un dibujito después para que quede más punchi punchi. Hay que tener en cuenta, hola Leo, hay que tener en cuenta qué cambios o impactos pueden tener una significación ambiental. Que eso es lo que ustedes van a empezar a ver ahora cuando hagan la visita de campo. ¿Qué cambios tenemos que ver? ¿Qué cambios o impactos pueden tener una significación ambiental? Política, económica o bien social. Ambiental, política, económica o bien social. Por ahí la parte política en realidad no nos compete, pero sí la parte ambiental, económica y social. Tenemos que ya empezar a verlo con esta mirada un poco más compleja nosotros, ¿sí? Los impactos pueden ser positivos o negativos, como ya dijimos, y pueden afectar al ambiente, los ecosistemas, las comunidades, la salud humana, el bienestar, los objetivos de sostenibilidad deseados, o bien una combinación de todos. Que por lo general, como sabemos, las alteraciones lo que provocan es que como una contaminación, digamos como que contagian. Si se produce una contaminación en un elemento X,
de la biota, seguramente esta perturbación va a terminar afectando no solo a la parte de la biota, sino que también al aire, al suelo, y etcétera. Como que todo el tema de las perturbaciones, de los impactos, se terminan contagiando al resto. Eso es una manera muy burda mía de decirlo. Las sociedades, durante la historia de la humanidad, han tenido una relación muy angosta con el medio, muy estrecha con el medio, con el ambiente, ¿no? Con un doble sentido. Es decir, las personas, nosotras, influimos sobre el ambiente y este a la vez condiciona nuestro estilo de vida. Es decir, nosotros contaminamos la laguna, bueno, ¿sabe qué? La laguna ya nos va a dejar de dar agua para consumo, nos va a dejar de dar peces, nos va a dejar de dar, no sé, etcétera. Así que es una relación de ida y vuelta. Entonces nosotros condicionamos el ambiente, pero, nosotros influimos en el ambiente, pero el ambiente en sí nos condiciona. Entonces por eso siempre tenemos que tener nuestra cabeza abierta, tratar de ver todo, tratar de ver todos los elementos, ahora en la visita a campo, tratar de ver todos los elementos, y en nuestra cabeza anotar todo, no se olviden anotar todo, sacar fotos, tratar de ver las relaciones con el resto de los elementos, ¿sí? Y después por ahí, más adelante, porque esas son cosas del momento. Entonces después sí, vos ya vas a poder sacar por ahí relaciones un poco más complejas, empezar a ver los impactos y qué sé yo, pero en el momento es ver los elementos y con qué se están relacionando esos mismos elementos. Bueno. Evaluación de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental de un proyecto se enfoca en los efectos que causa el desarrollo en el ambiente. ¿Por qué? Porque cada vez que se va a llevar a cabo un proyecto, es decir, desarrollo, va a impactar en el ambiente. Así que, por eso siempre tenemos, digamos, a partir de ahora vamos a usar esta definición de ella. Porque a partir de ahora, en este momento, que vamos a trabajar en un proyecto de evaluación de impacto ambiental, ya nuestra mirada tiene que ir para acá. Se enfoca en los efectos que causa el desarrollo en el ambiente. Ahora, ¿cuáles son las etapas y las características de una EIA? Así que acá vamos a empezar. Primero tenemos que entender que estos informes, las EIAs, pueden abarcar proyectos de distintas dimensiones. Aquí, en esta, digamos, en lo que yo me voy a basar para darles a ustedes, para que trabajen, para que vean cómo se hace una evaluación de impacto, voy a usar la base de la FAO. La FAO es el organismo de las Naciones Unidas, es un organismo de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Malvina por ahí trabaja con la Secretaría de Ambiente, con informes de la Secretaría de Ambiente. A mí me gusta el de la FAO. Me parece que es como más, como que no está tan sesgado para un cierto sector, como que la FAO está más abierta. Pero eso también depende de cada... Pero ya les digo, vamos a trabajar en base a la FAO, pero cuando lleguemos a la parte de las matrices, que la FAO maneja otras matrices que son las que a mí me gustan, vamos a trabajar con Leopold, que es lo que les piden a ustedes. Bueno, aquí la FAO dice con un documento sobre directrices de un proyecto de campo, cómo trabajar en el campo. Dice con diferentes categorías. Acá hay un gráfico, y nos habla, digamos, la FAO de cómo comenzar, ¿no es cierto? Una revisión ambiental preliminar, que es lo que nosotros estamos por hacer, una primera asignación de categorías, hacen ellos, A, B y C. Tenemos 3 categorías. La revisión ambiental, eso es una primera, es preliminar, lo previo, que es lo que tendríamos que estar haciendo. Después viene una revisión ambiental secundaria, que es una selección o un estudio de alcance, y ahí se les asignan las categorías A y B. Y por último, los contactos con los donantes. Dice, nosotros no trabajamos con donantes para hacer evaluaciones de impacto.
Grupos de interés, sí. ¿Quiénes son? ¿Por qué nos piden? ¿Quiénes nos piden? ¿Quiénes están, quiénes se ven afectados? La incidencia directa e indirecta que va a tener el proyecto. Bueno, y discusión. Y por último, análisis y evaluación ambiental. Entonces, volviendo acá arriba, en la revisión preliminar, teníamos las 3 categorías de las que hablamos. A, B y C. Fíjense, la C, dice, es automáticamente, empecemos por la A, perdón. Categoría A es el diseño de los métodos de evaluación de la EIA, de la evaluación de impacto. La categoría B es el diseño de los métodos de análisis. Una es de los métodos de evaluación, la otra de los métodos de análisis, y la categoría C es automáticamente excluido después de la certificación. Ahí se termina. Una vez que se realice la certificación, se termina la categoría C. Fíjense, con las categorías A y B, se incorporan las medidas ambientales necesarias. Ahí ya tenemos que ir viendo las medidas ambientales a tomar o mejor dicho, tenemos que empezar a pensar en todas las medidas. Todavía no sabemos si las vamos a tomar o no, pero tenemos que empezar a pensar en todas las medidas ambientales posibles que vamos a tomar, que deberíamos tomar, y las que realmente sabemos que se van a llegar a tomar. Después, con la C es la categorización de la EIA, evaluada y aprobada, una vez que ya nos aprueban el proyecto de EIA. Y por último, una vez que se terminó, que ya nos aprobaron el proyecto de la EIA, está todo acá, la gente está re contenta, se hace un monitoreo, porque tenemos que ir monitoreando, tenemos que ir viendo cómo sigue el tema respecto al proyecto, y la elaboración de un informe periódico. Tenemos que ir controlando cómo va el tema, pero también tenemos que ir documentando. Siempre todo lo que hacemos, a donde vamos, tenemos que ir documentando, escribiendo, sacando fotos, escribiendo, sacando fotos. Después llegamos a nuestra casa y hacemos un informe como corresponde. Pero en el momento de escribir, sacar fotos, para no olvidarnos, porque por ahí creemos que está todo acá, que está todo ok, que nos acordamos de todo, y no, realmente perdimos muchas cosas por el camino. Bueno. En este punto, acá ya viene ya el final de la clase, después de haber visto las etapas, las categorías, perdón, de la EIA, dice, deben descargar el archivo EIA-FAO, EIA, Evaluación de Impacto Ambiental. FAO es el organismo de la ONU, que les dije que se encarga de la parte de alimentación y agronomía, agricultura, que se encuentra en el enlace de arriba, es decir, acá, donde dice cuáles son las etapas y las características, hacen un clic en EIA-FAO, yo ya voy descargando, y enseguida se los voy a mostrar. Entonces, tienen una actividad. Primero descargar el archivo ese, EIA-FAO, que es una evaluación de impacto ambiental, que se encuentra en ese enlace. La idea es, descarguen ese archivo tiene unas 40 y pico de páginas. Yo lo que quiero es que lo lean por arriba. A ver, dice, voy a terminar de leer la consigna y después muestro el archivo y les digo lo que quiero realmente. Bueno, leerlo y comprender el texto, nada más, leerlo y comprender el texto. Y finalmente, ahí sí, realizar un análisis del anexo 4, que se llama revisión ambiental en el ciclo del proyecto. Y ese sí, subirlo a actividades. Ahora, voy a dejar de compartir esta página para pasar a compartir el archivo este que yo acabo de descargar, EIA-FAO. Vengo acá, es este. Ahora, vuelvo a compartir pantalla. Bien. Es este archivo, tiene 52 páginas. Se llama Evaluación de Impacto Ambiental, Directrices para los Proyectos de Campo,
Cuando hablamos de campo no estamos hablando de un campo en sí, ya sabemos, estamos hablando de trabajar en campo, ¿no? Bueno, bajan un poquito, y aquí ya viene el índice. Fíjense, el índice está dividido por capítulos. Son 3 capítulos, y después viene la parte de anexos. La idea, pero realmente, es que ustedes descarguen el archivo y lean por arriba. Capítulo 1, ¿qué es la introducción? ¿Qué es un contexto operacional? Un contexto de políticas. Por ahí no nos vamos, fíjense, son 3 páginas, son 2 páginas. Después, lo leen un capítulo por día, 3 páginas de ese capítulo, chicos. Después viene el capítulo 2, el proceso de la EIA. Y ahí sí, ¿cuál es la visión general? Las distintas categorías ambientales que se ven en una EIA, los pasos a seguir, los roles y las responsabilidades que tiene que asumir cada uno y que tienen los demás, digamos, los sujetos que se ven influenciados por el proyecto, por ejemplo, y los sujetos responsables. Por ejemplo, las autoridades de aplicación de, no sé, la APA, por ejemplo, acá es la Administración Provincial del Agua, por ejemplo. Después, bueno, esto, fíjense, estas son 10 páginas. Eso leemos otro día. El tercer día, ¿cómo se hace un informe? En base a las 3 categorías que acabamos de ver. Una página tiene ese capítulo. Y después vienen los anexos. Fíjense, el anexo 1 habla de los principios rectores. 5 páginas tiene. El anexo 2 habla de los distintos formularios. No me interesa, sigo de largo, o de última los leo por arriba. Ahora sí, anexo 3, los requisitos básicos de las políticas para los proyectos de campo. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué tipo de ellas o de evaluaciones de impacto se hacen? Que tengan que ver con la agricultura, con la biodiversidad, la pesca, la agricultura, bosques, ganadería, fertilizantes, pesticidas, desarrollo de recursos hídricos, dimensiones socioeconómicas y consideraciones de género, por ejemplo. Hay más, pero la FAO solo trabaja con estos puntos. Hay muchos más. Bueno, biodiversidad, agricultura. Nosotros, por ejemplo, bosques podemos ver en nuestra zona. Bueno, depende. Nosotros vamos a ver el tema de un barrio, así que lo nuestro es dimensiones socioeconómicas. Luego viene el anexo 4, que está en la página 39 del trabajo de la evaluación esta. Es un documento, no es una evaluación, es un documento para realizar una evaluación. Y este sí, 2 páginas tiene. Se llama revisión ambiental, insisto, en el ciclo de un proyecto de la FAO. El otro tienen que leer nomás, así por arriba, y que les quede una idea. Yo no les voy a preguntar porque considero que ustedes son grandes y que lo van a hacer, porque son personas responsables, que por eso se anotaron en una carrera y ya llevan 3 años estudiando. Entonces, si uno les pide, ustedes lo van a hacer. Yo no tengo por qué estar controlando si lo hicieron o no. Entonces, leen por arriba, y ahora sí, cuando llegamos al anexo 4, que es la página 39, yo voy a poner acá 39 para mostrarles, pero que en realidad acá sería 37, 30, oh, aquí. Página 39. Revisión ambiental en el ciclo de proyecto de la FAO. A este sí, les voy a pedir que lo lean y que hagan un pequeño análisis. Y que me hagan un pequeño análisis de la manera en que ustedes consideren, y lo hagan en un Word y me lo mandan después a través de actividades. En la página, en la pestaña de actividades. Miren, lo que se hace acá en una revisión ambiental
es analizar. Fíjense, esto es analizar. Las fases de un ciclo del proyecto compara en realidad, no analiza. Lo que hacen acá es comparar las fases de un ciclo del proyecto que se va a llevar a cabo, X, para nosotros el barrio, con los pasos de una EIA. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de las fases del proyecto, la fase de identificación, que para nosotros, que vamos a hacer la EIA, tenemos que hacer la revisión ambiental, está aquí, y aquí nos dice que todo lo que tenemos que hacer, y después la selección y el estudio de alcance ambiental. Y aquí nos dice que tenemos que hacer. Entonces, ahí ya nos están abriendo los ojos, acá ya nos están dando una gran ayudita de lo que tenemos que hacer. Después, en el proyecto, cuando ellos pasan a la fase de formulación, fíjense que para ellos tienen su fase de formulación tiene dos partes, la de análisis y la de planificación. La de análisis, para nosotros, ya empezamos a pensar en los métodos de evaluación, en los métodos de análisis. Comenzamos a pensar en las medidas de mitigación que vamos a llevar a cabo, los informes, divulgación pública, consulta a los grupos de interés. Y ahí ya vamos a analizar cuáles son los grupos de interés. Yo les tiré más o menos una onda de lo que sería. Y después viene la parte de planificación, que para nosotros ya sería plan de gestión, un plan para los pueblos indígenas si los hubiera, que nosotros no, el establecimiento de la línea de base, o diagnóstico famoso, establecimiento ya tiene que estar fijado, las medidas de mitigación, indicadores de monitoreo, con qué vamos a medir esas famosas matrices, con qué vamos a conseguir, digamos, la valoración que necesitamos, las ponderaciones que necesitamos en la matriz. Entonces tenemos que empezar a pensar en indicadores de monitoreos que sean medibles, por eso acá nos dice medibles. La matriz de gestión de riesgos, ahí viene Leopold, y bueno, después viene el tema de la preparación de los documentos y qué sé yo a presentar. Después viene en el proyecto la parte de evaluación y aprobación, y qué significa para nosotros, para ellos implementación y monitoreo, qué significa para nosotros, y bueno, evaluación del proyecto para nosotros, es lo mismo para nosotros, y para ellos lo que es, sí. Disculpe, a mi entender, para mí, no sé, a lo mejor los chicos comprenden mucho más rápido, pero no se podría ir haciendo por etapa este circuito. Que lo vamos a hacer por etapa. Lo vamos a hacer por etapa. Si es de una sola vez todo esto, no. Y va a ser complicadísimo porque para desarrollarlo no se puede hacer de una. Se tiene que hacer por etapas justamente. Sí, no, pero lo único que les pido ahora... Le consultaba nada más ¿sí? Si íbamos a hacer por etapas. Sí, olvídate, es imposible si no, es imposible. Pero fíjate que para que nosotros lo hagamos, ustedes tienen que levantar esos datos que habíamos dicho. Y lo vas a ver acá cuando hagas este trabajito que yo te pido, que son estas 2 páginas nomás, yo te pido que me hagas un análisis desde tu punto de vista. Lo que puedes hacer es comparar, por ejemplo, como yo estoy haciendo ahora. Para la gente que trabaja en el proyecto, la fase de identificación está compuesta por esto y esto. Pero para nosotros que vamos a trabajar en la EIA, está compuesta por la revisión ambiental y por la selección y estudio de alcance ambiental. Tipo, lo que me puedes hacer es una comparación. Eso es lo único que te pido. Que me analices estos 2. Una vez que vos hagas ese análisis, ya te va a quedar un poquito más claro de lo que es una EIA en general. Y ahí, a partir de ahí, ya sí, la clase que viene vamos a empezar a trabajar un poquitito más profundo. Ahí vamos a trabajar con un manual guía que nos va a decir cómo tenemos que ir trabajando desde cero. Que está genial. Y entonces él nos dice cómo tenemos que ir trabajando desde cero, nos explica cómo es cada cosa y nos dice qué datos tenemos que buscar y cómo lo tenemos que trabajar ese dato. Pero ahora lo único que les pido es esto, que lean por arriba este manual para que nos interioricemos a nivel técnico de lo que es una EIA,
y que me hagan esta comparación nomás, este análisis, como a ustedes les parezca que debe hacer el análisis, para que les quede, la idea es que ustedes fijen esto, porque después cuando ustedes vayan a hacer la ella posta, que es lo que es a lo que apuntan con el trabajo de campo ahí en prácticas, no van a entender, digamos, cuando ellos hablen de fase de identificación, por ejemplo, y voy a decir, ¿qué tiene que ver la fase de identificación conmigo? ¿Qué tiene que ver la fase el cierre del proyecto? Porque a mí me pasó, yo decía, te juro, y venían y sí, no sé qué, ya estamos trabajando en el cierre del proyecto, y yo decía, ¿cómo que en el cierre del proyecto se termina el proyecto? Onda, tipo, suponete, era la implantación de unas vías férreas. Yo decía que ya no van a servir más las vías, y no, bueno, ahí viene todo, digamos, se me fue abriendo a poco la cabeza, pero tuve que entender todo esto para poder trabajar realmente como corresponde. Así que es eso nomás lo que les pido. Así que después se vienen, dejo de compartir esto de nuevo. Vengo acá. Vengo a la parte de clases. Comparto por última vez. Y me vengo a la actividad número 4. Dice actividad número 4, esto me quedó. Actividad 1, unidad 4 es. Esto me quedó del profe anterior. El numerito. Se van a dar cuenta de la actividad porque tiene el dibujo de un relojito. Vuelvo un segundito. Aquí. Tiene un relojito rojo que está activo. Entonces ahí se dan cuenta que es esa la actividad que tienen que realizar. Entran. Y ahí les repito lo mismo. Descargar el archivo ese que les mostré, que se encuentra en la clase 7. Leerlo y comprender el texto. Solo leerlo y tratar de comprender. Nada más que leerlo. Y finalmente sí, realizar un archivo por escrito en un Word del anexo 4. Y subir aquí, en la parte de actividades. Bueno, eso es lo único que tienen por ahora, digamos. Es bastante, pero creo que podría ser peor. Creo que podría ser más pesadito. Me parece que realmente es tranqui para estos días. Así que total ahora tenemos como 2 semanas que no nos vamos a ver. Así que les da el tiempo para hacer esta actividad. Y ya cuando nos volvamos a ver, ya vamos a empezar a trabajar en esto, en la ella, paso por paso. Igual, profe, de todas maneras le podemos consultar cualquier inconveniente. Totalmente, sí, siempre. Sí, en cualquier momento. Bueno, mi gente, los libero. Éxitos mañana, yo no voy a poder estar con... no es mañana, el jueves. Yo no voy a poder estar con ustedes porque tengo que viajar. Pero bueno, que les vaya re bien. Y saquen todos los datos habidos y por haber. No se olviden de anotar todo y de fotografiar todo. Chao, chicos. Gracias, profe. Hasta luego, que lo haya bien. Estamos, profe. Hasta luego. Gracias.